Pues vamos a iniciar. Si ustedes recuerdan, el tema de la semana pasada era: haz que tu matrimonio sea a prueba de aventuras amorosas. Compartí un testimonio de un ministro, el cual inició una iglesia. Esa iglesia creció a tal grado que fue conocida por la ciudad. Hablamos que ese hombre, después de un tiempo de ministrar y Dios usarlo muy grandemente en la ciudad, ese hombre mandó un correo electrónico a sus amigos, y a uno de sus amigos muy íntimos, le dijo que era necesario que él dejara el ministerio. Entonces, este otro amigo de él, que también era ministro, sorprendido, dijo: ¿cómo vas a dejar el ministerio? ¿Pero por qué no dejas el ministerio? Tanto éxito que has tenido en el pastoreo, tu iglesia ha crecido, la comunidad está respondiendo y todo. Entonces, este ministro expresó que la razón por la cual tenía que dejar el ministerio era porque tenía que pasar más tiempo con su familia, con su esposa y con sus hijos. Y siguió comunicando en el mensaje, el correo electrónico, que el tiempo que tenía que pasar con la familia era porque había descuidado. Y en el descuido que él tuvo, llegó a ocurrir adulterio en su vida personal. Dice que este hombre, ministro de una iglesia muy conocida, estuvo teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona por más de un año. Sin duda tenía que dejar el ministerio, tenía que apartar tiempo para su familia y apartarse de la vida que estuvo llevando. Causó daño en la iglesia, sí, sufrió mucho la iglesia, causó daño en la familia, dañó a su esposa, causó daño en los hijos, dañó a las mujeres de sus hijos, y causó daño no solamente a ellos, sino a la comunidad. Entonces, el testimonio de Jesucristo estuvo por los suelos. La gente que supo que era un cristiano, que era un creyente, estuvo sorprendida, muchos molestos, me imagino, muchos enojados, mucha gente lo estuvo criticando, me imagino, mucha gente estuvo tratando de decir y señalarlo, y tenían el corazón dañado y los pensamientos dañados. Entonces, cuando el adulterio sucede en el matrimonio, no solamente sufre la persona misma que está haciendo el adulterio. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, esa persona está dañando su comunión con el Señor. No solamente sufre uno mismo, la persona, sino sufre también el cónyuge, que es la esposa o el esposo. Y no solamente ellos sufren, sino los que le rodean. Entonces, es algo muy serio el adulterio. Y Dios nos ha escrito en su palabra y nos ha mostrado que el adulterio no es aprobado ante los ojos del Señor. Entonces, esa fue la enseñanza de la semana pasada. El adulterio no es aprobado por los ojos del Señor. Entonces, déjenme nombrar exactamente, como dice la enseñanza del día de hoy. Puse en mis notas algunos versículos bíblicos para que usted lea con su Biblia, usted mire en su propia casa cuando tenga tiempo, lea junto conmigo hoy esta noche los versículos. Puse en mis notas el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Alguien se pregunta, no sé qué es el adulterio. Bueno, el adulterio, escúcheme bien, el adulterio es una relación sexual entre una persona casada y otra persona que no sea su cónyuge legalmente. Ese es el adulterio. Es decir, cuando en un matrimonio una de las dos personas tiene relaciones sexuales con otra persona que no está legalmente ante los ojos del Señor aprobada bajo matrimonio, eso se llama adulterio. Eso es adulterio. La palabra nos enseña que Pablo explicó en 1 Corintios capítulo 10, habló acerca de la fornicación. La fornicación se considera exactamente adulterio, pecados sexuales, adulterio. Entonces, el adulterio ante los ojos del Señor es un pecado y Dios no está contento. La semana pasada hablamos y mencioné unos versículos. Usted quiere ir conmigo a los versículos el día de hoy en el libro de Levíticos 20:10. Levíticos 20:10. Le voy a enseñar lo que el Señor le dijo a Moisés.
Eso es lo que Dios le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento. Le dijo, eso es lo que quiero que mi pueblo haga. Si un hombre se acostare con una mujer, el cual es casado o la mujer es casada, dice que ambos de los dos, note lo que dice la palabra, no dice, pregunta si tiene hijos, y si tiene hijos no la van a apedrear porque los hijos están ahí para esperar a la mamá. O pregunta si el esposo no tiene hijos porque necesitan al padre para que los mantenga. No, dice, en cuanto sepas que hay adulterio en ellos, los casan en adulterio, a los dos los sacan afuera de la ciudad y los apedrean, dice, y los matan, dijo el Señor. ¿Para qué? Para que no haya más maldad en el pueblo, que dijo el Señor. Note lo que dice la palabra. Dios es un Dios que es un Dios santo. Dios nos conoce a todos por nombre, nos conoce por edad, los cabellos que tenemos, la cabeza conoce todos de nosotros. Entonces Dios habló con Moisés y le dio instrucciones específicas acerca del adulterio. Algunos de ustedes han escuchado también la historia de la mujer adúltera en el libro de Juan. Juan capítulo 5, vamos a leerlo. Vamos a hablar un poquito de ese acontecimiento. Libro de Juan capítulo 5, mira lo que dice la palabra. Es algo que alguien me preguntó en la semana pasada acerca de ese caso de la mujer que cometió adulterio, como Jesús la perdonó. No sé por qué razón la perdonó Jesús. Capítulo 8 del libro de Juan, versículo 5. Juan 8, verso 5. Mira lo que dice la palabra. No, le lea la historia. Libro de Juan, capítulo 8. Dice verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. No te lo dice la historia, ¿ok? Acabamos de leer el libro de Levítico y leímos que la ley que Dios dio a Moisés fue que en cuanto encontraran al hombre o a la mujer en el acto de adulterio, los agarraran, los sacaran fuera a los dos y los mataran. Aquí Jesús viene caminando por la ciudad y se le acercaron, dice a Jesús, ¿quiénes? Dice que se le acercaron escribas y fariseos, es decir, hombres que estuvieron en contra del Señor Jesús y de lo que él hacía. Dice que trajeron a una mujer y que la trajeron ¿dónde? A los pies de Jesús. Y le dijeron: Maestro, hemos encontrado a esta en el acto mismo de ¿qué? Dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, la acabamos de encontrar en el acto sexual, adulterando. Y Jesús miró a la mujer y miró a los hombres y dijo: si la agarraron en el acto mismo sexual, ¿dónde está el individuo? Porque solamente dejaron a la mujer. ¿Dónde quedó el hombre que estuvo con la mujer en ese acto sexual? Pues que los fariseos, los escribas, eran racistas, eran hombres malos, sin piedad, porque no trajeron al varón, trajeron solamente a la mujer. Dijeron: Maestro, mira a esta mujer ingrata, como lo que ha hecho. ¿Qué hacemos, maestro? Pero que Jesús dijera: pues la ley dice que la apedremos, apedrenla para morir. Pero Jesús sabía y conocía los corazones, y Jesús vio ahí, vio injusticia, porque si los hombres querían
hacer justicia y llevar a cabo las leyes, tenía que haber traído al hombre y a la mujer, pero en este caso trajeron solamente a la mujer. Y Jesús dio injusticia, dijo Jesús, no, esto es injusticia. Y Jesús comenzó a escribirse la palabra en el suelo, y los comentaristas, teólogos, comienzan a dar pensamientos diciendo que Jesús estuvo escribiendo posiblemente los pecados de cada una de las personas que estaban ahí cerca de esa mujer, y comenzó a escribir ahí los pecados que cada uno hacía, y ellos estuvieron ahí parados esperando que Jesús dijera apedréenla, y cuando vieron que Jesús escribía el pecado que estaban haciendo ellos, se fueron. Y ya Jesús, se van, comenzaron a irse, dice la palabra. Cuando Jesús comenzó a escribir en el suelo, en los pecados, y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, dijo Jesús. Si tú eres justo, si no eres pecador, tira la primera piedra. Y ellos miraron su pecado en el suelo escrito y dijeron, se fueron. Pero no eran limpios ante los ojos del Señor, eran sucios también, eran injustos, hombres malos. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, maestro, no están. Dijo Jesús, yo tampoco te condeno. Nota la palabra, le dijo, versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Le dijo, vete y no lo hagas jamás. Es decir, tienes tu oportunidad, arrepiéntete, no lo hagas más, dijo Jesús a esa mujer. Mira qué bendición le dijo el Señor. ¿Lo saben? El adulterio, hermanos, daña vidas, familias, daña, hermano, relaciones. Vamos al libro de Segunda de Samuel, para que lean un poquito. Segunda de Samuel. Libro de Segunda de Samuel. Vamos a ir al capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Mira la historia de un rey, de un hombre que dice la palabra que andaba conforme al corazón de Dios. Ahora dice que David era conforme al corazón de Dios. Dice que era un hombre que la presencia de Dios se movía en la vida de él y Dios usaba a este hombre. Nota la historia en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. ¿Lo tenemos? Digan amén. Amén. Aquí dice la palabra que David no fue con su ejército a pelear como siempre. Limpió todo su ejército, se quedó en casa. En la mañana se levanta de su casa y sale al balcón de su palacio y mira, y dice que miró a una mujer que estaba bañando y codició la vida en su corazón. Y dijo, ¿quién será esa mujer? Y envía y que la trajeran a su palacio. La trajeron y dice la palabra que este hombre, David, supo que esta mujer era casada y tenía a su esposo. Y el esposo de ella era un hombre que trabajaba en su ejército de David, uno de sus soldados de David y conocido de David. Y David dice la palabra que David, siendo el rey, durmió con ella y ella quedó embarazada. Ella se levantó, se fue, quedó embarazada y luego le dice al rey David, le manda a decir, estoy embarazada. Mira el verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, o sea, al rey de sus capitanes, Joab, envíame a Urías Eteo, o sea, al esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David, o sea, al palacio. Le dijo Joab a ese soldado, hey, vete al palacio porque el rey quiere hablar contigo. Dice el verso 7. Cuando Urías vino a él, o sea, a David, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del comandante del ejército, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, como diciéndole, hey, ¿cómo están los soldados allá? ¿Qué tal están todos ahí? ¿Cómo va la guerra? Él me imagino que dijo, hey, vamos bien, estamos echándole ganas. Mira el versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Note esto. David le manda a llamar y cuando lo tiene enfrente al esposo de la mujer que él estuvo, que embarazó, le dice el rey, descánsate,
ve a tu casa, deslávate los pies, porque viene de una gira larga. Ve a tu casa, descánsate, como diciendo, relájate, está con tu esposa ahí. Ten relaciones con tu esposa para que no se sospeche que el hijo es mío. Diciendo eso, David, pensando eso. Dijo, ve a tu casa, descánsate, no te preocupes ahorita. Dice que el rey le envió presentes a este hombre, le dio regalos de la mesa real. Y este hombre, en lugar de ir a su casa con su esposa, allá, dice la palabra, que se quedó afuera del palacio y durmió en la puerta. Ahí ese hombre no quiso ir a su casa. Nosotros que dice la historia, versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Verso 10. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, o sea el capitán, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿No? Fíjate ese corazón de ese hombre. Dijo, no, Señor, dijo, mira, el ejército está allá peleando. El arca de Dios está en el medio del campamento. Joab, el capitán, está allá peleando. Y todos los soldados, mis compañeros, están peleando. Y yo iré a mi casa a comer, beber con mi esposa. No, yo no haré eso, dice. Por ti, rey, dijo, por ti no voy a hacer eso, rey. No quiero hacer eso, rey. Como diciendo, no, yo quiero estar servirte a ti y ir a pelear con todos ellos. Esa es mi responsabilidad, dijo este hombre. Note esto. Versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea que David lo invitó a comer, lo emborrachó, y ni aún este hombre se fue a su casa, se quedó ahí con los sirvientes en el palacio, ahí durmiendo. Dice, no descendió a su casa. Versículo 14. Venida la mañana, o sea, al día siguiente de la mañana, escribió David a Joab, o sea, al capitán de los ejércitos, una carta, la cual envió por mano de Urías, como diciendo, hey Urías, ven. Y David escribió una carta al capitán, dijo, llévale esto al capitán allá, al ejército, regrésate con los soldados otra vez allá regrésate con ellos. Y le llegó la carta a Urías, no te dice la palabra. Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Noten esto. El rey le dice, lleva esta carta, y la carta decía, pon a este en medio de la batalla, para que cuando esté frente al enemigo, el ejército retroceda, déjenlo solo, para que los maten, dijo el rey de ese hombre, su siervo, su soldado, su hombre que le servía. Y así sucedió. Lo dejaron solo y lo mató el ejército a este hombre. Verso 18. Entonces envió a Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Joab? ¿No echó una mujer del muro, un pedazo de una rueda de molino, y murió él en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, ¿prevalecerán contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo? Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta.
Pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también su siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Como diciendo, no vale nada Urías, no te preocupes, tú dale adelante. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Note esto: David hizo pecado, no solamente adulteró con Betsabé, sino también envió al esposo de ella para que lo mataran, y después que hizo, se quedó con la esposa de él. Y dice la palabra que eso hizo enojar a Dios. Dice, no le agradó a Dios. Viene el profeta, Dios le dice al profeta: Natán, ven aquí, Natán, ve y habla con David y dile estas palabras. Dile el versículo 2, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y comenzó a decir Dios juicio sobre David. ¿Saben? Si viene la historia, el hijo que concibió Betsabé murió. Dios envió juicio sobre de ellos, y el hijo murió. Enfermó, murió ese hijo. Hay consecuencias del adulterio, sí. Dios no mira con agrado a la persona que comete adulterio, y no lo podemos engañar a Dios. Dios conoce los corazones y conoce las vidas. Dios perdonó a David, sí lo perdonó. Se arrepintió, sí se arrepintió, pero la consecuencia de su pecado vino y le alcanzó. La consecuencia del pecado vino y le persiguió. Dios perdona cuando el arrepentimiento es verdadero, hermano. Cristo perdonó a la mujer, lo vemos, y le dijo: hey, no lo hagas más. Pero el Señor Jesús fue más allá, hermano, del adulterio físico. Jesús dijo: el adulterio no solamente es físico, pero también puede cometerse internamente el adulterio. Jesús dijo, vamos a leer las cuatro palabras, lo que dijo Jesús. Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Mateo capítulo 5. Dios dice en Jesús sus palabras. Mateo 5, verso 27. Jesús dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la adulterada comete adulterio, lo que dice Jesús. El adulterio solamente tiene que ser físicamente el acto sexual. El adulterio, hermano, puede cometerse, hermana, puede cometerse solamente con tan solo mirar a la persona y codiciar en su corazón. Eso es pecado también, y puede ser adulterio en el corazón del individuo. Pues tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque Jesucristo señaló que el adulterio es pecado ante los ojos del Señor. El adulterio, hermano, es parte de pecado de esta sociedad. El adulterio es lo que hace que la familia pierda la santidad ante los ojos de Dios. El adulterio es pecado contra el hogar. Todo hombre y toda mujer debe tener en cuenta la advertencia de Cristo, ¿cuál? Aléjate. No veas que tus ojos, no permitas que tus ojos miren con codicia. ¿Por qué? Porque viene pecado sobre el individuo. No, vaya conmigo al principio de la historia de la palabra, en el libro de Génesis. Noé, hermano, cuando Noé recibió instrucciones de Dios y le dijo al Señor que construyera el arca, fue porque el pecado estaba así como que dice, en todo su apogeo en ese tiempo del mundo. Estaba pecado por todo el tiempo, pecado por todos lados, había maldad. Libro de Génesis capítulo 6, verso 1, había mucha maldad. Génesis 6, ¿sabes? Tú dices, ¿cuándo sucedió el pecado? El pecado viene desde el principio, hermano, desde el principio, desde la historia, desde el principio viene el pecado. Génesis 6 nos enseña que la maldad de los hombres, dice el verso 1 de Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y las naciones, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, digo que es Dios, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas será sus días 120 años, lo que dice la palabra. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, y comienza a nombrar la familia de Noé, y Dios le dijo en el versículo 14, Noé, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, versículo 13 del capítulo 6, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, o sea, destruir toda la humanidad, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y comienza a decirle, haz el arca porque viene un diluvio y voy a destruir a toda la tierra. Note esto, toda la tierra. Vaya al capítulo 9, capítulo 9 ahí. Miren lo que dice la palabra. Ya fue destruida la tierra, ya Noé salió con sus hijos, ya Dios le dijo a Noé, voy a hacer un pacto contigo. Capítulo 9, dice el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados, dice el Señor. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os las he dado todo. Dios le dijo, son benditos ustedes ahorita, tú y tu familia Noé, multipliquen la tierra y poblen la tierra, va a ser de bendición. Vaya conmigo
al versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente, que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Versículo 16. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Versículo 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron su desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Vaya ahí. Aquí a la nueva generación, mano de Noé y su familia, lo que sucede, el pecado nuevamente vemos a fluir. ¿Cuál? Noé se embriaga, tomó demasiado, tuvo de la vid y se embriagó. El hijo, dice la palabra, vio su desnudez, lo vio desnudo y se burló de él, hizo burla de él, y fue y le dijo a sus hermanos. Eso pecado, porque eso es deshonra al Padre también, deshonrar al Padre. Y vemos el pecado fluyendo aquí en la vida del tiempo de Noé. El pecado, hermano, ha existido. La condición del hombre pecador ha existido desde Adán y Eva, y por generaciones se ha manifestado en la vida del individuo. Todo pecado se manifiesta y ante los ojos de Dios es malo. Dios conoce los corazones, y mire, déjeme decirle, no podemos engañar a Dios. Lo que usted hace a diario, Dios lo sabe y lo conoce. Lo que yo hago a diario, Dios lo conoce. Dios en sueños revela y dice: esto es lo que estás haciendo mal muchas veces, esto es lo que no quiero que hagas. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice: no me gusta que mis hijos cometan pecado, eso no me gusta, dice el Señor.